Muy buenos días, profesor y compañeros. Yo les daré una breve introducción del cobre. ¿Sabían ustedes que se encontró cobre por primera vez en tuberías por el año 2750 a.C., intactas hasta hoy en día? Según los arqueólogos, los tubos de cobre para la dotación de agua se utilizaron por primera vez en el Antiguo Egipto. Alrededor del 2750 a.C., se encontraron tuberías de este metal prácticamente intactas a pesar del mal estado del lugar, lo que es una prueba más de que es un material duradero para tuberías. Los egipcios usaron el símbolo An para denominar al cobre en su sistema de jeroglíficos. También representaba la vida eterna esta, lo que nos demuestra su gran poder anticorrosivo ya relativamente inerte, que hoy en día está demostrado por la ciencia, pero que antes se consideraba como un objeto de vida eterna. Por ello, usaban aleaciones de cobre y oro para sepultar a sus muertos en representación de que los acompañará en la otra vida después de la muerte hasta la eternidad. A continuación, mi compañero. Muchas gracias. Continuando con la exposición, vemos los principales minerales del cobre y sus yacimientos. Yacimientos en el Perú tenemos en las ciudades de Moquegua, Tacna, Arequipa, Junín, Cajamarca y Cusco. En Antamina tenemos los dos principales que son Antamina y Cerro Verde. Ahora tenemos los principales minerales del cobre y clasificados por el tipo de mineral y porcentaje de cobre. Y vemos, bueno, podemos mencionar del cobre, cobre nativo, que está en 100% de pureza de cobre. Tenemos también a la cuprita, que es un óxido, que tiene una pureza de 88.8% de cobre. Y calcopirita, que tiene un 34.6% de cobre. Ahora vemos algunas imágenes de algunos minerales de cobre. Tenemos la cuprita, la calcopirita, calcosina, malaquita, azurita, enargita. Como vemos, tienen colores muy vivos, ¿no? Y esa es la principal característica de los minerales de cobre, que son colores muy vivaces, se puede decir. Proceso de obtención del cobre. El proceso de obtención del cobre depende de la naturaleza del mineral. Si son compuestos oxidados, se usa el método de lixiviación usando ácido sulfúrico. Si se trata de compuestos sulfurados, usaremos flotación. En la primera parte de ambos procesos, se realizará el chancado. Este se realiza en dos etapas: trituración o chancado primario grueso y trituración o chancado fino. Este consiste en chancado secundario, terciario y cuaternario. Ahora hablaremos de la primera parte de ambos procesos, que vendría a ser el chancado. El mineral extraído de las minas se transportan por medio de camiones y se depositarán en tolvas de descarga donde se puede depositar hasta 500 toneladas, y si las rocas son demasiado grandes para las entradas de las chancadoras, se usa un rock breaker que disminuye el tamaño hasta que sea óptimo para su ingreso. Una vez ingresado el mineral, triturarán las rocas mediante movimientos vibratorios y las expulsarán por la parte de abajo hacia unas tolvas de compensación. La entrada del mineral es de aproximadamente 380 milímetros, mientras que el mineral expulsado tiene un tamaño de entre 150 a 200 milímetros. Acá podemos ver un diagrama sobre el proceso de chancado primario. Los camiones que descargan en las tolvas de almacenamiento, en las tolvas de descarga, y si el mineral es muy grande para entrar a la chancadora, se utilizará el rock breaker para disminuir su tamaño. Una vez que el mineral cae por gravedad, se depositarán en unas tolvas de compensación que desembocarán en unos alimentadores, posteriormente a unas fajas de transferencia, y serán llevados a unas pilas de almacenamiento. Durante este camino se separan los metales magnéticos mediante un magneto autolimpiante que atrae dichos metales hacia la parte superior, quedándose en la parte inferior el mineral de cobre. Y a su vez se purifica el aire utilizando un colector de polvos. Posterior al chancado primario,
se busca disminuir aún más el tamaño del mineral, por lo que unos apron feeder transportarán el mineral chancado almacenado en la pila de almacenamiento a una chancadora secundaria. Como ven acá en la imagen, pasamos de la pila de almacenamiento por una faja de transferencia hacia unas tolvas secundarias. Estas tolvas secundarias alimentarán a la chancadora secundaria. El producto de esto se transferirá hacia unas tolvas de alimentación de zarandas. Las zarandas clasificarán en dos tamaños. El sobretamaño regresará generando un ciclo cerrado, regresará a la chancadora secundaria, mientras que el bajo tamaño pasará a otra faja para alimentar a una tolva terciaria, que desembocará en una chancadora terciaria. El bajo tamaño que se producirá en la separación de las zarandas húmedas producto de la chancadora terciaria y será apto para la molienda, mientras que el sobretamaño se generará otro ciclo cerrado con la chancadora terciaria, es decir, el sobretamaño pasará por una faja transportadora nuevamente a la chancadora terciaria para disminuir su tamaño. Acá podemos observar un diagrama de flujo, donde ahora hablaremos de la obtención del cobre. Ahora vamos a ver la parte de hidrometalurgia del cobre. Vemos primeramente el proceso de aglomeración y curado. Este proceso es posterior al chancado, el cual consiste en la adición de partículas finas hacia las gruesas, para formar tamaños de partículas homogéneas. Al adicionar agua y ácido sulfúrico dentro del tambor giratorio o cilindro aglomerador, posibilita que se produzca una buena percolación de las soluciones en las pilas de lixiviación. El curado permite introducir de forma anticipada ácido sulfúrico durante el proceso de aglomerado, el cual debe estar distribuido uniformemente a lo largo de las soluciones lixiviantes. Vemos la formación de pilas, ¿no? La formación de pilas pilas y sistemas de irrigación. Después del proceso de aglomeración, el mineral curado con agua y ácido sulfúrico es trasladado a través de una correa de transporte hasta este puente que logramos observar acá, que sirve para apilar el mineral oxidado, y al mismo tiempo que se va apilando los minerales de cobre, se empieza a instalar el sistema de irrigación. Como vemos aquí, con mallas, y se le comienza a colocar también los mangueras con agujeros que servirá para las cañerías de irrigación por goteo, y también aspersores de tipo Wovers, que son de este tipo que vemos acá en la parte de abajo. Ya, ahora, para que se lleve a cabo la lixiviación, primero debemos, en 55 días, debemos de hacer el proceso de goteo, de lixiviación por goteo. Y después de 55 días ya pasados, ahora le hacemos el proceso de lixiviación con los aspersores. La solución ácida es bombardeada desde una laguna de refino que contiene la solución de ácido sulfúrico y agua, y también solución de sulfato de cobre. El mineral, antes de la lixiviación, tiene un porcentaje de cobre de 0,6%, y luego de la lixiviación llega a tener una concentración de cobre de 7 gramos por litro. Las reacciones que se logran obtener después del proceso de lixiviación, como se observa en la figura.
Cuando se observa en la figura de la roca que contiene el mineral de cobre, también contiene impurezas, que es conocida como ganga. La solución de ácido sulfúrico y agua, que, no solo ataca el mineral de cobre, sino que también ataca la ganga, haciendo que la solución de ácido sulfúrico se consuma y no logre reaccionar con el mineral de cobre. Ya, ahora vamos. El PLS se drena hasta las bases de las pilas a través de unas tuberías de drenaje. Luego, estos canaletas están HDPE o polietileno de alta densidad. Es una materia geosintética de baja permeabilidad usada para la contención de desechos líquidos o sólidos. El PLS se va transportando hacia las lagunas desarenadoras para remover cualquier tipo de sólidos y que sea y posteriormente las lagunas de PLS, como vemos en la parte inferior derecha, son cubiertas con una lámina que cubre la laguna de PLS. Esta también es de material de HDPE. Este recubrimiento se usa con el fin de que se controle la evaporación. Luego de los 75 días, cuando ya el mineral de cobre ha sido gastado, se procede a su retiro. Se retira mediante esta rueda que vemos acá en la parte izquierda, llamada rueda de copachos, o rotopala. Esta rotopala transporta el mineral de cobre hacia el botadero de ripios. Esto con la finalidad de que en el botadero de ripios se produzca un proceso de lixiviación secundaria. Por otra parte, habíamos visto también que a los minerales de óxido de baja ley y en zonas de mixtos también se debe procesar, pero esto se hace en una planta independiente a los procesos principales, que son las pilas dinámicas y los botaderos de ripios, donde se obtienen la mayor concentración de soluciones de sulfato de cobre. Ahora, después de terminados estos procesos de lixiviación, en la laguna, obtenemos soluciones fuertes y soluciones débiles. Las soluciones fuertes son las que tienen un 30 a 50 gramos por litro de cobre. Y estos pueden ir ya directamente al proceso de electrodetención, que es el proceso siguiente. Y también tenemos soluciones débiles, que tienen 10 gramos por litro de cobre. Estas soluciones deben pasar por una etapa de concentración vía extracción por solvente, electrodetención. Ahora vamos a ver el proceso de extracción por solvente. Método de purificación que sirve para separar, concentrar y purificar el cobre de otros elementos metálicos en la solución, que fueron atacados por el ácido sulfúrico. Estos iones, por lo común, son los iones férricos, ferrosos y cloruros. Para optimizar los resultados en el proceso de electrodepositación, que es la etapa posterior a esta, es el proceso de extracción por solventes. Se involucra el uso de forma cíclica de una fase orgánica que es una mezcla de parafinas que actúa como el medio de intercambio para efectuar la partición selectiva del cobre, es decir, es decir, para que solo
retenga a los iones de cobre, la solución de PLS se empobrezca en este componente. Entonces, en la extracción por solvente funciona así. Este proceso se lleva a cabo en dos etapas. Estas etapas son etapa de extracción y etapa de reextracción. La primera etapa, que se le conoce como etapa de extracción, la solución de PLS se pone en contacto con la fase orgánica, parte naranja, y esta fase orgánica es capaz de captar y extraer el cobre del PLS. El PLS es la solución celeste, ¿no? Luego del contacto con la fase orgánica, este PLS baja su contenido en cobre. Y en la segunda etapa, la mezcla orgánica, que ahora contiene los iones de cobre, se pone en contacto con una solución acuosa con alto contenido de ácido sulfúrico, transfiriendo así el cobre desde la fase orgánica a una solución que ya estaba rica en cobre. Y, y, apta para la electrodeposición. La fase orgánica se regenera y sigue trabajando en un circuito cerrado permanentemente. Al inicio, el PLS tenía una concentración de... Al inicio, el PLS tenía una concentración de cobre de 7 gramos por litro, pero a la salida de la extracción por solvente va a tener una concentración de 55 gramos por litro. Luego, otras soluciones ricas en cobre, denominada electrolitos ricos, o también avances, son acondicionados en diferentes equipos, tales como columnas de flotación, filtros de electrolitos, y alimentadas a un estanque pulmón, en donde se le adicionan los aditivos necesarios para que esta solución ahora sí se pueda alimentar al siguiente proceso de electrotensión. Buenos días, mi nombre es Yamil Cerón y en esta parte les voy a explicar el proceso de electroobtención del cobre. Se emplea este proceso con el fin de recuperar el cobre contenido en las soluciones de sulfato provenientes de la etapa de la lisviación en la forma de cátodos con un altísimo porcentaje de pureza del 99,9%. Este proceso es de naturaleza electroquímica, por lo tanto sus componentes serían los ánodos, los cuales son electrodos positivos que reciben el flujo de corriente desde el electrolito y los entregan nuevamente a la fuente de corriente continua. La superficie de este se caracteriza por ser deficitaria de electrones, lo que permite la realización de las reacciones anódicas, oxidaciones de regeneración de ácido sulfúrico y liberación de oxígeno. Estos electrodos son fabricados de aleaciones de plomo y antimonio fundido. También deben ser inertes químicamente o no presentar transformaciones que faciliten la corrosión o degradación. Y en la parte de los cátodos, en general, para este proceso corresponden a un sustrato de un metal sobre el cual se le deposita el metal interés, que sería el cobre. Se utiliza una placa de acero inoxidable. También tenemos al electrolito, el cual es la materia prima abastecedora de cobre a la celda, el cual tiene como características físico-químicas la alta concentración del cobre, la alta conductividad eléctrica y la baja viscosidad y densidad. También la mínima presencia de impurezas insolubles. Y por último, tenemos al generador de corriente y al marco distribuidor, lo que permite una distribución uniforme del electrolito sobre las caras de los cátodos suspendidos.
En esta imagen se aprecia dos vistas de la celda, en la cual en una de ellas se puede apreciar el ordenamiento de los electrodos, los cuales están ubicados de tal manera que el cátodo se encuentra entre dos ánodos. En esta parte del diagrama se aprecia que para este proceso es la continuación del proceso de la lisviación, la extracción de solventes. Las partes del proceso son el sembrado de los electrodos, la cosecha y el despegue de la lámina de cobre adherida a la placa de acero, para así obtener de manera separada a los cátodos de cobre y a la placa de acero inoxidable. Se explicará a continuación cómo se desarrolló este proceso. En la reacción del ánodo, en la lámina de plomo se produce la reacción de la descomposición del agua, lo que se presenta con la ecuación que lo gobierna, en la cual el agua se oxida en el ánodo y los electrones fluyen del ánodo al cátodo. Esta descomposición genera los dos electrones necesarios para la reducción del ion cobre más 2, generando el depósito del cobre sobre el cátodo. También se formará una capa de óxido de plomo, que es una capa pasivante al polarizar positivamente el ánodo de plomo en un electrolito ácido. La superficie se recubre con una película de sulfato de plomo y el electrodo es pasivado, según la reacción que lo gobierna. En la medida que el potencial del ánodo se incrementa, el sulfato de plomo se transforma a óxido de plomo 2 y se estabiliza finalmente como óxido de plomo 4. Este óxido tiene la cualidad de ser semiconductor electrónico y permite la transferencia de electrones. Esta capa no debe degradarse ni desprenderse si se busca obtener buenos resultados. El oxígeno liberado en la superficie del ánodo puede hacer que se desprenda escamas de óxido de plomo, las cuales decantan como lodo no soluble, por lo cual se debe realizar una limpieza de las celdas periódicamente. En la reacción de cátodo se produce la deposición del cobre sobre una lámina de acero inoxidable por la reducción del ion cobre más 2 a cobre neutro. La ecuación que gobierna esta reacción es la siguiente. En aproximadamente 7 días se obtiene un cátodo electroobtenido de aproximadamente un peso de 70 kilogramos y una pureza del 99,9% de cobre, obtenido mediante el uso de una despegadora robótica. Es despachado a los distintos mercados internacionales. Las variables y efectos del proceso. Las variables y efectos más importantes en el proceso de la electroobtención son los siguientes. La composición del electrolito, el cual nos trata de decir que la calidad del cobre depositado es función directa de la concentración del cobre en el electrolito. La temperatura. La temperatura estimada tiene un rango de 40 a 55 grados centígrados. La densidad de corriente, de un rango de 250 a 300 amperios por metro cuadrado para los cátodos. Un aumento de esa densidad produce un aumento en la eficacia, pero deteriora la calidad del depósito. También tenemos un cortocircuito, la contaminación de los cátodos y el movimiento del electrolito. Gracias. Bueno, a continuación mi compañero. Ahora hablaremos del proceso de obtención de minerales sulfurados. El segundo paso para la obtención de minerales sulfurados es la molienda, y esta
es la última etapa para reducir el tamaño de los minerales. Partimos de una tolva de alimentación de zarandas. Estas descargan sobre un feeder que deposita el mineral en fajas de alimentación. Estas últimas desembocan en unos cajones acondicionadores de zarandas húmedas. En estos cajones es donde se mezcla el agua de proceso con el mineral, formando una pulpa de aproximadamente 50% sólidos que fluyen hacia las zarandas vibratorias. El sobretamaño de las zarandas húmedas será transportado por medio de fajas transportadoras hacia las tolvas terciarias, mientras que el bajo tamaño, menor a 5 milímetros, fluirán hacia el cajón de alimentación de la batería de ciclones, que posee un 32% de sólidos. En este cajón también ingresará el flujo de descarga de los molinos de bolas. Está acá. 68,9% de sólidos poseen este flujo del producto de molino de bolas. Este combinado es impulsado por medio de bombas de alimentación hacia la batería de ciclones. Esta la separará en dos flujos: el underflow, con un porcentaje de sólidos de 75%, alimentará al molino de bolas, mientras que el overflow, con un porcentaje de sólidos de 28% y tamaño de 165 a 185 micrones, fluye por gravedad hacia la etapa de flotación Roger, previo paso por muestreos para su respectivo análisis en línea y análisis de tamaño de partículas. Después de la molienda sigue el proceso de flotación. Este proceso consiste en separar los minerales sulfurados de cobre de los otros componentes de la sustancia impura. Aquí el cobre sulfurado obtenido después de pasar por la molienda es sumergido en grandes piscinas llamadas celdas de flotación. Las burbujas de aire que se generan arrastran consigo hacia la superficie a los minerales sulfurados, rebasando el borde de la celda de flotación hacia canaletas donde está la pulpa, la cual es enviada a la etapa siguiente, que es la de fundición. Ese proceso se repite reiteradas veces para así conseguir un producto cada vez más concentrado. Para llevar a cabo este proceso, se separan los minerales incorporándoles una serie de reactivos que alterarán las propiedades superficiales de las partículas minerales. Entre esas están los reactivos espumantes, que alteran la tensión superficial de los líquidos, haciendo que las burbujas sean más resistentes y les permite agruparse de tal manera que formen una espuma que separe los sulfuros del cobre del resto de componentes. Los compuestos orgánicos que realizan esa labor son los alcoholes, los ácidos carboxílicos, los aldehídos, las cetonas, las aminas y los nitrilos. Los reactivos colectores. Estos favorecen la condición hidrofóbica y aerofílica de las partículas de sulfuros de cobre que se quiere recuperar, para que se separen del agua y se adhieran a las burbujas de aire. El tiobutanol es uno de estos que ayuda a la flotación del sulfuro de cobre. En los reactivos depesantes, estos tienen la misma función que los reactivos colectores, pero a la inversa. Aquí lo que se quiere es evitar que el resto de componentes que no sean los sulfuros sean recolectados en las burbujas. Y los modificadores de pH tienen la función de estabilizar la acidez de la pulpa, proporcionando así las condiciones adecuadas para que el proceso de flotación se desarrolle eficientemente. Unos ejemplos serían el carbonato de sodio y el ácido sulfúrico. El concentrado obtenido pasa por un proceso de fundición donde se busca eliminar el azufre y el hierro mediante oxidación. Ese proceso cuenta con 4 etapas. La primera, que es el secado. Aquí el agua contenida en los concentrados se elimina parcial o totalmente con el fin de mejorar el balance térmico de la fusión y además para ahorrar costos. La segunda etapa, que es la fusión, se realiza en un horno de fusión. Lo que se busca aquí es eliminar el azufre y el hierro mediante la oxidación en estado fundido a una temperatura de 1200 a 1300 grados Celsius, permitiendo así la descomposición en gases, escorias de óxido de hierro
y mata o metal blanco. El azufre se convierte en gas CO2, mientras que el cobre y el hierro permanecen en estado líquido junto con el sílice. En esa fase, la mezcla de hierro y sílice, debido a su densidad, se colocan en la parte superior del horno, mientras que la mata de cobre, con una pureza de cobre del 67%, al ser más denso, se posiciona en la parte inferior del horno, donde es posteriormente extraído para realizar el proceso de conversión. En la conversión, en ese proceso se busca eliminar los residuos de hierro, azufre y otras impurezas presentes en la mata de cobre a través de dos etapas. La primera etapa le corresponde al soplado de escoria, donde se oxida el hierro y el azufre contenido en la mata utilizando un flujo de aire comprimido que entra por las tuberías del reactor hasta reducir la concentración de sulfuro de hierro hasta menos del 1%. El óxido de hierro el óxido ferroso que se obtiene se une con la sílice y la cal para formar la escoria. Luego comienza la segunda etapa, el soplado a cobre, donde mediante la reacción con oxígeno se libera el cobre contenido en el sulfuro de cobre, formando dióxido de cobre y cobre metálico. Tras finalizar el soplado a cobre, se presentarán dos fases líquidas e immiscibles que son separados por gravedad. La fase metálica, que le corresponde al cobre blister y a la vez la más pesada, se deposita por debajo, mientras que la otra fase, la escoria oxidada, se deposita por encima al ser más ligera. Luego llegamos a lo que es la pirorefinación. Ese proceso se realiza a temperaturas de entre 1150 grados Celsius y 1200 grados Celsius. Aquí todavía se asume que el cobre aún tiene impurezas metálicas como el plomo, zinc, arsénico, antimonio, por lo que se hace pasar por hornos anódicos para su refinación. En ese proceso, tras llenar el horno de cobre, se procede a la etapa de oxidación o sulfurado, donde se busca remover el azufre contenido en el blister hasta un nivel de 50 partes por millón. Para realizarlo se inyecta aire enriquecido con oxígeno y pequeñas cantidades de cal para la formación de escoria debido a las impurezas contenidas en el blister. Luego de limpiar el cobre, se lleva a cabo la reducción de oxígeno, la cual se realiza inyectando gas natural con vapor de aire, llevando así la pureza del cobre a un 99,6%. El cobre obtenido, el cual se le conoce como cobre anódico, aún en estado fundido, se traslada a una rueda de moldeo, donde se produce la solidificación del ánodo fundido al estar en contacto con el aire del ambiente para luego ser llevados por un montacarga y refinarlos aún más mediante el proceso de electrorefinación. Gracias. La electrorefinación es un proceso de purificación de cobre metálico que se lleva a cabo en celdas electrolíticas y consiste en la aplicación de corriente eléctrica para disolver el cobre impuro. De esta manera es obtenido el cobre de una pureza del 99,99%, lo que permite su utilización como conductor eléctrico. El objetivo de la electrorefinación es eliminar las impurezas que dañan propiedades eléctricas y mecánicas del cobre. Separar las impurezas valiosas del cobre. Esas pueden ser recuperadas después con subproductos metálicos. Celda electrolítica. Las celdas de refinación electrolítica donde se van a trabajar están hechas de concreto, reforzado, en forma de bloques o de monolito, revestidas con plomo antimonial de 3 a 6% de antimonio o láminas de PVC, policloruro de vinilo blando. En años recientes ha habido una tendencia hacia el uso de revestimientos y materiales de tuberías orgánicas para toda la refinería, particularmente cloruro de polivinilo. ¿A qué se debe esto? Pues estos materiales son más ligeros que el plomo y su resistencia al deterioro en un medio ácido es satisfactorio. La electrorefinación comienza con el flujo de electrolito a través de la hilera o sección de celdas de la refinería recientemente limpiadas, seguida por la colocación en grupo de conjuntos completos de ánodos y cátodos en cada celda.
En la refinería moderna, los ánodos y los cátodos están cuidadosamente espaciados por medio de grúas de posición fija. Esto disminuye considerablemente las posibilidades de un cortocircuito accidental. Proceso de la electrorefinación. Como podemos ver en la imagen, este método consiste en hacer pasar una corriente eléctrica por una solución de ácido sulfúrico y agua. El ion sulfato de la solución comienza a atacar el ánodo con cobre impuro, formando una solución de sulfato cúprico. Este es del 99.7%, denominado electrolito. Al aplicar una corriente eléctrica, los componentes de la solución se cargan eléctricamente, produciendo una disociación iónica en que el anión de sulfato es atraído por el ánodo con carga positiva y el catión cobre más 2 es atraído por el cátodo carga negativa. El anión sulfato reacciona con el ánodo formando sulfato de cobre, al que se ioniza en la solución por efecto de la corriente eléctrica, liberando cobre como catión, que migra al cátodo y se deposita en él, produciendo la reducción del cobre del 99.99%. El ion sulfato liberado migra al ánodo y vuelve a formar sulfato de cobre, que va a la solución y así sucesivamente. Este proceso es continuo durante 20 días, y el día 10 se extraen los cátodos y se reemplazan por otros. Los ánodos se dejan 10 días más y se reemplazan por otros posteriormente. De esta forma, al final del día 20, nuevamente se extraen los cátodos y se remueven los ánodos. Las reacciones que podemos observar es la reacción que se dará en la oxidación del cobre, en la reacción de disolución del cobre en el ánodo, viendo al cobre impuro del 99.7% con el ácido sulfúrico y oxígeno, así dando al cobre, al catión de cobre más 2, al anión del sulfato y agua. En la reacción catódica podemos ver al catión del cobre ganando 2 electrones y convirtiéndose en cobre reducido, con un potencial eléctrico de reducción del 0.34 voltios. Variables del proceso. Esas variables nos ayudarán a que sea más óptimo el proceso, como por ejemplo, la densidad de corriente tiene que ser de 250 a 300 amperios por metro cuadrado. La temperatura es de 63 grados centígrados. Esa temperatura es de la celda. La variación de potencial es de 100 a 250 voltios, dependiendo del equipo de rectificación de la planta. Flujo de la solución ácida de 25 litros por minuto. Distancia de las placas, 100 milímetros. Aditivos. Los aditivos químicos que mejoran el proceso de síntesis y obtención de cobre. Uno de esos son la tiourea, una sustancia orgánica que mejora la síntesis, y el ácido clorhídrico. En resumen, se podría decir que se produce una disolución electroquímica del ánodo de cobre, la migración de electrones e iones de cobre hacia el cátodo y se deposita en este cobre, formando sobre la superficie del cátodo. Recolección de cátodos. El proceso es obtener cuidadosamente los cátodos de cobre y asegurar su calidad para el despacho. Una vez terminado el proceso de refinación del cobre por electrólisis, cada 10 a 14 días los cátodos son sacados de las celdas y se examinan cuidadosamente para asegurar la calidad, descartando a todos aquellos que tengan algún defecto. Los cátodos seleccionados son pesados y embalados para posterior entrega. Por último, el residuo. Los otros componentes del ánodo que no se disuelven se depositan en el fondo de las celdas electrolíticas, formando lo que se conoce como barro anódico, el cual es bombeado y almacenado para extraerle su contenido metálico. Puede ser oro, plata, selenio, platino y paladio. Las impurezas malas o sin valor como el arsénico, bismuto, antimonio, níquel, entre otras, no se pueden depositar ni tampoco ir al fondo de las celdas, quedando estas en el electrolito, el cual luego es purificado en las celdas de primera y segunda liberadora. Eso es todo. Muchas gracias. Respecto al proceso productivo, la compañía minera Antamina realiza 8 pasos a seguir, ¿no? Bueno, el primero vendría a ser la perforación y la voladura. De la perforación se obtienen muestras de rocas que son analizadas en el laboratorio. Al ubicarse en la presencia del mineral, se realiza el minado o la voladura que permite fraccionar el terreno, ¿no? Bueno, el cargo y acarreo, ¿no? Que las rocas son fragmentadas, son trasladadas hacia las chancadoras primarias.
3, que es el chancado. Bueno, en este proceso se reduce el tamaño de los grandes bloques a uno no mayor, en el caso de un casco, ¿no? La planta concentrador la planta recibe el mineral, ingresa a los molinos mezclando con agua para generar así una pulpa, ¿no? Y eso hace que el tamaño del mineral se reduzca. Ahora en el 5, que es la flotación, se traspasa la pulpa de las celdas de flotación, donde se recupera el cobre y el zinc, la plata, el plomo y el molibdeno, ¿no? Y en el número 6, el transporte en un minoreducto, que consiste es transportar automáticamente por fibra óptica, que sirve para el traslado de concentrado de cobre y zinc. Transportado, seguimos en el filtrado, ¿no? Que el producto viene, que es un 65% de sólido a través del mineroducto. Luego pasa por un filtrado que quema el 9.5% de la humedad, la cual garantiza que el proceso sea de una alta calidad. Utilización del cobre. El cobre está en todo lo que nos rodea, en nuestras casas, por ejemplo, en los cables de luz, en los aparatos eléctricos, en las manillas de puerta, en el televisor, en la radio. También está en los lugares donde trabajamos o estudiamos, en las computadoras, en los teléfonos que nos comunicamos, en los ascensores que utilizamos, en los medios, locomociones, en los automóviles, en los trenes, en los aviones, también están presentes. Una ciudad está llena de cobre, aunque no se vea, porque en los cables de luz que iluminan sus calles utilizan cobre, al igual que los semáforos, los carteles luminosos y en algunos techos de edificios, en la industria, en los hospitales, en las artes y también en nuestro cuerpo está el cobre. Incluso eliminan bacterias. Con micropartículas de cobre se pueden hacer mascarillas, toallas, medias, y esos son muy buenos para las personas diabéticas.